dilema de la iglesia hoy. Para mí, un dilema es una situación en la que alguien se ve forzado, hermanos, a elegir entre dos o más opciones, pero tiene que elegir. Vivimos en una sociedad donde hay que estar tomando decisiones a diario, a título personal, a nivel familiar, a nivel laboral, etcétera, etcétera. Pero vivimos en una sociedad de toma de decisiones. Y lo peor es no decidir nada. Yo pienso que la iglesia del Señor, en este tiempo de tanta confusión, y que estoy convencido que estamos viviendo el tiempo de la gran apostasía, la iglesia está en un dilema, en una encrucijada, está en un laberinto de caminos. Y la iglesia tiene que decidir el camino correcto a seguir. Yo pienso que la iglesia, sin darse cuenta, hermanos, la iglesia del Señor, sin darse cuenta, está en un tremendo dilema. Entre cumplir aquello para lo cual el Señor la llamó, o seguir perdiendo el tiempo en cosas triviales que no podemos decir que son malas, pero que no se cumple el gran propósito de Dios y que no se honra al Señor. Dios llamó a la iglesia a una magna tarea, a una tarea exclusiva, mayor que cualquier otra tarea que la iglesia pueda hacer. Dios llamó a la iglesia a cumplir con la misión de Dios, con la misión de Él en este mundo. Y si la iglesia cumple con la misión de Dios, hermanos, ¿para qué más? Pero si no cumplimos con la misión de Dios, podemos hacer todas las demás cosas que no estamos cumpliendo y estaríamos defraudando a aquel que nos llamó. El pasaje que nos ocupa, hermanos, nos muestran 5 problemas que yo quiero que los analicemos juntos. Y son una gráfica ilustración de algunos problemas que invadieron a la nación judía y que más tarde, hermanos, provocaron la debacle, la destrucción, el caos, la anarquía en el pueblo de Israel. El primer problema, hermanos, que yo encuentro es una iglesia sumamente acomodada. Y este engañoso sentimiento ha llevado a no pocas instituciones, inclusive algunas cristianas, hermanos, a la bancarrota, a la debacle y en el mejor de los casos a luchar para sobrevivir y no desaparecer. Le voy a poner 2 ejemplos de los decenas de ejemplos que le podría poner. Le voy a poner un ejemplo del cristianismo y uno de la vida secular. En el siglo XVI se levantó en Europa un poderoso grupo llamado los pietistas. Un grupo cristiano celoso por Cristo, celoso de la palabra, radicales para el Señor. Hace unos 2 o 3 años, pastor, estábamos en una asamblea mundial en la ciudad de San Antonio, Texas. Yo miré a unos muchachos con unas camisetas, con unas letras en alto relieve en la espalda, y decía más o menos así: Radicals for Jesus, radicales para Jesús. Y yo me quedé diciendo, qué lindo, dice, qué lindo expresión, qué lindo principio andan esos jóvenes en la camiseta. Y yo me preguntaba, ¿será que en realidad son radicales para Jesús? Y el movimiento pietista, hermanos, se convirtió en un movimiento que expandió la palabra en Europa, que se paró firme y combatió a los falsos maestros. Pero llegó el momento que ellos se sintieron muy cómodos y permitieron entrar a sus seminarios, a sus universidades teológicas, a profesores con falsa doctrina, con falsa enseñanza,
y enfermaron, le colonizaron la mente a los nuevos pastores. Y esto dio al traste y el pietismo desapareció de Europa. Podríamos hablar lo mismo de los moravos y un montón de grupos. En 1913, en la ciudad de Detroit, Michigan, un gran hombre que ustedes conocen, mundialmente conocido, llamado Henry Ford, iniciaba un gigante de la industria automovilística en la ciudad de Detroit. En 1913, Henry Ford empleaba a 90,000 personas en su gran industria automovilística, creando el modelo Ford T, que fue el auto más usado del momento de la época, que lo hizo archimillonario. La compañía llegó a crecer tanto que ellos se sintieron muy cómodos, creyeron que ya habían alcanzado todo. Y la ciudad de Detroit se convirtió en la meca de la industria del automovilismo. Y para esa época era la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos de América. Pero hoy es casi un pueblo fantasma, donde las pandillas, donde la pobreza, donde la corrupción, que uno cree que es solo de aquí, no, invaden esa ciudad, porque en algún momento la ciudad se sintió tan cómoda, porque era la Meca. Y hoy, hermanos, son solamente cenizas, edificios abandonados, iglesias abandonadas, pastor, cerradas, que las han tomado los drogadictos para búnkers, donde una vez se alabó al Señor. Que la persona, la familia, la institución, llámese iglesia o cualquier empresa secular, que se siente acomodada, pierde todo sentido de lucha, de trabajo, de compromiso, de responsabilidad y de solidaridad. El pueblo se creyó, hermanos, su propia mentira de que ya habían alcanzado la cima y se olvidaron que tenían que seguir luchando contra el enemigo, que lo tenían ahí a su alrededor, eran sus vecinos. El contexto de ellos era el enemigo. Se olvidaron que tenían que seguir cuidando e instruyendo a la familia, seguir buscando el rostro del Señor y perpetuar la fe en su Dios. Y este sentido de comodidad, este sentido engañoso, hermanos, los llevó y los indujo a una terrible anarquía entre el pueblo que provocó más tarde el fracaso de toda la nación. Yo le invito a que usted se lea el último capítulo, no ahora, puede si quiere hacerlo, ahora o más tarde o mañana. El último capítulo de Jueces y el último versículo dice en una nota triste: y en aquellos días, dice, no había rey, no había sacerdotes, no habían líderes, o habían, pero hermanos, eran líderes corruptos y fracasados. Dice textualmente la Biblia, cada uno hacía lo que le daba la gana, traducen las versiones populares. La versión nuestra dice, cada uno hacía lo que le parecía. El pueblo cayó en una tremenda anarquía, porque fueron engañados con ese sentimiento de comodidad. Se sintieron muy cómodos. Cuando yo leo entre líneas que Josué dice ya los había despedido y cada uno se fue a tomar posesión de su heredad y a poseerla y no más, ya eso era todo. Se sintieron tan cómodos. Y yo sospecho que la iglesia del Señor en este tiempo, no podemos generalizarlo, pero en muchos círculos cristianos, la gente se está sintiendo muy cómoda y no les permite ver más allá de eso y no estamos cumpliendo con el llamado que el Señor hizo a la iglesia, que es cumplir con la misión Dei, con la misión de Dios. Amado pastor Concepción, yo encuentro en el verso 7 una iglesia sin compromiso. Yo quiero que usted lea el texto conmigo, hermano. Yo lo voy a leer y usted sígame. Dice el verso 7. Y el pueblo, escuche el tiempo verbal del verbo, está en pasado. Y el pueblo había servido a Jehová
todo el tiempo de Josué. Qué interesante. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué había servido. Pasado. El verbo está en tiempo pasado. Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Hermanos, el segundo y gran problema. Si hay algo preocupante en nuestros días, hermanos, es la falta de compromiso en algunos creyentes para con Dios y su iglesia. Lo que leemos en el verso 7 es sencillamente impresionante con relación al servicio y al compromiso de la nación para con Dios. Es interesante, hermano, como ya les dije, notar que el verbo, la construcción gramatical del verbo está en tiempo pasado. Dice que el pueblo había servido, pero ahora no estaban haciendo nada. Ahora no estaban sirviendo a Dios. No había compromiso. Lo habían dejado por allí tirado. ¿Por qué? Porque habían servido en el tiempo de Josué y el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Pero se murió el último de estos líderes. Y el pueblo perdió todo sentido de compromiso para con Dios. Ellos habían dejado tirado el compromiso en algún lado del camino. Yo quiero decirles, hermanos, que para mí una tarea hecha a medias es como una que nunca se realizó. Buenas intenciones y cuidadosa manera de ejecutar un trabajo cuentan muy poco en una tarea que no se completa. Alguien dijo, un teólogo en una aula de clase nos dijo lo siguiente: muchachos, sobre el libro de Josué y de Jueces se podría escribir el siguiente epitafio, y yo lo saqué textualmente, lo que nos dijo. Ellos casi terminaron el trabajo, pero permítame decirle que lo dejaron inconcluso. Trágicamente, las conquistas de Josué dieron al pie a la complacencia, a la comodidad en el tiempo de los jueces. Segundo gran problema que yo encuentro, hermano, es una iglesia sin compromiso. No hay un verdadero compromiso con Dios. Porque si lo hubiera, la iglesia estaría haciendo la tarea para la cual el Señor la llamó y estaría impactando más a la comunidad. Tercer problema que yo encuentro está en el verso 7, la segunda parte. Es una iglesia que ha perdido su sentido de dirección. Una iglesia que no sabe para dónde va. Una iglesia que ha perdido su sentido de dirección. El tercer gran problema. Yo creo, hermano, que la iglesia del Señor ha perdido su dirección y en algún lugar del camino ha dejado la brújula caída. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Hoy hay crisis de liderazgo en la iglesia, hermano. Eso fue lo que pasó. Y yo quiero que usted esté conmigo en el pasaje. Eso fue uno de los problemas mayores que dio al traste con la nación entera. Una crisis de liderazgo, una falta de líderes comprometidos. Hoy hay crisis de liderazgo en la iglesia, hermano, indudablemente. No hay verdaderos guías y la Biblia dice que donde no hay dirección el pueblo perece. Se podría decir, como dicen los ecologistas, que los verdaderos pastores líderes, los verdaderos pastores guías, hoy son una especie en extinción. El verdadero líder prepara líderes que sean como él y mejor si lo superan. No se llena de celos cuando Dios levanta a los que están a su alrededor. Al contrario, no les corta las alas, sino que se goza con ellos y los ayuda a crecer. Y se alegra si lo superan. Dolorosamente, hermano, hay congregaciones donde ha muerto el líder principal y la iglesia se ha ido al suelo porque nunca se prepararon líderes sustitutos.
sobre todo aquellas iglesias que se manejan de manera nepótica. Eso fue lo que pasó en Israel. Muertos los principales líderes, el pueblo no sabía para dónde ir y cayó en la anarquía. Me reservo el lugar y el nombre por razones obvias, pero conozco una iglesia de como 2.500 miembros en una ciudad de las nuestras, en Costa Rica. Pastor muy carismático, tenía un programa de televisión y una radio propia. Pero el hombre era orquesta, era el hombre orquesta. Él nunca quiso preparar líderes porque él nunca pensó que Dios lo podía llamar a su presencia. Hermanos, y lo único que necesita uno para morir es estar vivo, ni siquiera estar enfermo. Y llegó el momento y Dios, pastor, lo llamó a la presencia. Un hombre sano, un hombre flaquito se murió. Hermano, no habían líderes, no había nadie capaz que se pudiera poner al frente de la iglesia, y su esposa optó por cerrar el templo. Y le dijo a la gente, en otras palabras, busquen vida, búsquense una iglesia, pero esto es nuestro. Obviamente era una iglesia independiente, ellos eran dueños del edificio, del lote y de todo el equipo. Un joven de esos jóvenes que hay en la congregación de Agallas le dice, pero pastora, ¿cómo vamos a cerrar nuestro templo? No, pastor, hagamos algo. Permítame yo hacer cultos. Y ella le dijo, bueno, yo le voy a aceptar que usted abra la iglesia y haga cultos, pero me pagan $1,500 de alquiler por mes. Perdónenme la palabra, pero qué desgracia. Una iglesia que contribuyó, que colaboró para construir un bello templo, ahora tuvieran que pagar $1,500. Hermano Miranda, para poder seguir haciendo cultos. El joven era un muchacho aventado y se comprometió a pagar los $1,500. Parece que Dios comenzó a respaldarlo. Se fue muchísima gente. Cuando el pastor murió, se fue muchísima gente, porque la gente le pasó lo mismo en la nación de Israel. No sabían qué hacer, no había dirección. Los pocos que quedaron comenzaron a respaldar a aquel muchacho, y cuando la pastora miró que la iglesia iba progresando, le dijo, no, mejor entrégueme en la iglesia, y ella la tomó, y hoy, hermano, apenas sé si acaso sobrevive unos cuantos hermanitos en ese enorme templo. ¿Por qué tenía que pasar eso en el templo de Dios? Hermano, qué desgracia, se murió Josué, se murieron los líderes que sobrevivieron a él, y terminado el último líder, el pueblo se fue al abismo, porque no había liderazgo competente para dirigir las riendas de la nación. Y mi gran preocupación, por eso yo estoy luchando, Pastor Octavio, y estamos animando a los jóvenes que se vayan a preparar. Y estamos enviando unos cuantos al seminario con beca completa, porque yo creo y yo tengo fe que esos muchachos van a venir, hermano, a servir a la iglesia. Y yo estoy seguro que en esas bancas ahí están los maestros, los pastores, las pastoras, los evangelistas, los profetas, los apóstoles de Dios, ahí están. Y Dios los va a levantar para este tiempo. Pero hay una gran preocupación, hermanos. El tercer gran problema es una iglesia que ha perdido su sentido de dirección. El cuarto problema que yo encuentro en la iglesia, en el versículo 8 y 9, es una iglesia que no está invirtiendo en la preparación de sus líderes. Verso 8 y 9. Pero murió Josué, ahí está el gran pero, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda la primera parte del 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Son muy pocas las instituciones que desean invertir tiempo y dinero preparando a sus líderes.
Por el contrario, quieren encontrar al hombre ya formado como un producto acabado. Y esto es un arma de doble filo con aristas muy particulares. ¿Y por qué decimos esto? Hay no pocos pastores que se lamentan hoy por haber recibido a líderes que llegaron de otro lugar, supuestamente venían como productos acabados, como ya se dijo, pero al parecer el acabado no era el mejor, y les han traído más tristezas que alegrías, más lamentos que satisfacciones, habiendo podido invertir en gente autóctona. Y perdónenme, hermano, y yo quiero explicarme, yo no estoy en contra, no, gloria a Dios, y tenemos muchos líderes que han venido de otros lugares. Yo me refiero del país, no estoy hablando de otros países, del país, que han venido de una provincia a otra provincia. Y que vienen de otro grupo cristiano, hermano, y han sido una bendición. Pero, hermano, también hemos caído en el error y no hemos sido lo suficientemente sabios para entender que tenemos, hermanos, que pesar a la gente, a las personas, porque la iglesia hoy está sufriendo el impacto de muchos líderes que llegaron, hermanos, y ya cuando se sintieron grandes como el rey Usías, dijeron: no necesito de la organización, no necesito de nadie, me voy. El quinto y último problema, y aquí yo quiero detenerme un poquito, y para mí, hermano pastor Octavio, hermano pastor Francisco y hermanos, para mí es el problema más serio que yo encuentro en el pueblo de Israel y que encuentro hoy en la iglesia. Y está en el versículo 10. El quinto problema que yo encuentro en la iglesia de este tiempo es una iglesia que no está transmitiendo una fe genuina. Y anoche comentábamos en un grupo ahí en una casa que todos enfatizan que el problema mayor que tenía Naamán, pastor, era la lepra, y no, tenía un problema mayor que la lepra. Y se llama el orgullo, la arrogancia, la vanagloria. Porque él esperó que cuando él llegara a Israel, el profeta de Dios iba a salir y le iba a hacer rendir pleitesía, se iba a hincar, se iba a postrar ante él, ante el gran general de Siria. Él pensó que iba a salir y reverenciarlo y quizás poner las manos encima de él. Y ustedes saben mejor que yo la respuesta de Eliseo. Llegaron a decirle: Señor, figúrate que así, dice, bueno, dígale que digo yo que se meta 7 veces en el Jordán. Eso fue una ofensa para este hombre tan orgulloso. Entonces el problema mayor de Naamán no era la lepra, era el orgullo que hoy está destruyendo muchas vidas y que ha dado al traste con muchos ministerios. Ustedes conocen la historia, pero ¿por qué se la cito? Hermano, allí ocurrió un tremendo milagro, pero no hubiera ocurrido ese milagro si una adolescente, una muchachita esclava que había sido llevada cautiva al imperio asirio por los asirios, y ella estaba esclava sirviendo en la casa de este general, pero era una muchacha con compromiso, con convicción, con una fe inquebrantable en su Dios. Y ella escuchó por ahí que su amo tenía la lepra, tenía la enfermedad de la lepra. Y un día que ella estaba sola con su ama, la esposa de Naamán, le dijo a la señora: señora mía, yo estoy segura, dice esta muchacha, que si mi señor, tu esposo, fuera a Israel, fuera a mi pueblo y buscara al profeta de Dios que está ahí, él orará por él y Dios lo sanará de esa lepra. Un Dios que no es cuento, hermano, un Dios que no es ideología, no, un Dios que es real y que honra la fe del que cree. Aleluya. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué Dios no hace más cosas en medio nuestro? Porque sencillamente no abrimos la boca para testificar de Dios. Esta muchacha dio un testimonio sencillo pero poderoso, y obviamente la esposa
desesperada le cuenta a su marido que a esta muchacha le había dicho, y ustedes conocen la historia, pero no hubiera ocurrido el milagro si esta muchacha no testifica del poder de Dios. El quinto problema entonces que yo encuentro es una iglesia que no está transmitiendo una fe genuina. Hermano, permítame decirle qué triste es leer esta frase lapidaria de la Biblia, porque para mí es una frase lapidaria, hermanos. Y se levantó, dice textualmente, después de ellos, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, se los digo desde lo profundo de mi corazón, yo me temo que si como iglesia no sabemos pasar la antorcha encendida a las nuevas generaciones, en poco tiempo lo que habrá en la iglesia del Señor será solamente señales de que un día hubo fuego. Y lamentablemente nos sucederá lo que le ha sucedido al continente europeo ya hace muchos años y lo que le está comenzando a suceder también a los norteamericanos, donde existe una profunda crisis espiritual con el agravante que se están volviendo insensibles a Dios, donde este no figura en sus agendas, después de haber sido naciones vanguardistas, hermanos, en la evangelización del mundo. Hoy da tristeza ver majestuosos templos, tanto en Europa como en el norte de América, donde se imponen como extraordinarias piezas de museo, como reliquias de la antigüedad. Pero nada más. Vacías, no tienen gente. A mí me dijo un misionero norteamericano hace 2 años, pastor, estoy seguro que ustedes los latinos van a tener que ir a reevangelizarnos a nosotros. Hace muchos años nosotros les trajimos el evangelio, pero tristemente nuestra nación está muerta espiritualmente. Hijos de misioneros ya no quieren nada con Dios. Hijos de pastores ya no quieren nada con Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hermanos, sencillamente no estamos transmitiendo una fe genuina a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo me gozaba cuando el pastor me decía que aquí hay hasta 3 generaciones, ¿verdad? Papá, el hijo, el nieto y quizás hay hasta bisnietos en esta iglesia. Gloria a Dios por eso. Pero qué desgracia, hermano, lo que está pasando en Europa y en el norte de América. La juventud se está yendo de las manos de la iglesia. Eso está pasando en Europa. Pero a nosotros los latinoamericanos nos está pasando otro fenómeno que está en el polo opuesto. Los europeos con sus grandes templos vacíos, con sus grandes catedrales vacías. Las iglesias que están marcando la pauta en los Estados Unidos son las iglesias latinas. Una que otra gringuita por ahí se está levantando. El hermano sabe porque el hermano fue pastor allá. Pero yo pienso, hermano, que si nosotros no, alguien decía, a los viejitos de antes decía, cuando vean las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en el agua, en remojo. Si nosotros no hacemos algo, hermano, nos va a suceder lo mismo. Y lo que decía el pastor, qué interesante lo que el pastor nos decía, de Proverbios 1:8. Claro, es una verdad incuestionable, hermano. La formación primera se recibe en la casa, en el hogar. Sabe que lo que está pasando en nuestra sociedad, la corrupción, el crimen, hermano, el irrespeto a la vida, ese espíritu de violencia que está inundando nuestra sociedad, esa es la suma de lo que está pasando en las familias. Mejores familias, mejores sociedad. Mejores familias, mejores iglesias. Mejores familias, mejor vida, mejor mundo. Pero lo que está pasando afuera es ni más ni menos que la descomposición que se está dando en las familias, en el hogar. Pero hermano, ¿qué pueden enseñar los padres a los hijos si ellos mismos no tienen a Dios? Y a veces si lo tienen, hermano, no han asumido el rol verdadero de sacerdotes de su casa. Yo estaba en una
reunión interdenominacional en estos días y había un líder de una iglesia y en un receso comenzamos a platicar y la conversación se fue más o menos en esta dirección. Y entonces yo le pregunté al hermano, ¿cuánto tiene usted de asistir a su iglesia? Me dice, tengo 10 años. Le digo, qué bien. Y yo le pregunto, ¿usted me podría decir en 2 o 3 minutos su experiencia de salvación? ¿Me la podría compartir? Y me dice, no sé de qué me está hablando. Le digo, bueno, su experiencia de salvación. ¿Cuándo usted aceptó al Señor? ¿Cuándo usted tuvo la convicción de que usted era pecador y usted abrió su corazón al Señor? No, me dice, que a mí nadie me ha explicado eso. Pero usted tiene 10 años de ser miembro de esta iglesia y de venir, sí, pero yo nunca he hecho eso, yo no sé, nadie me ha explicado. Yo tenía 18 años cuando mis papás me trajeron a la iglesia y yo llegué a la iglesia, nadie me ha dicho eso. Entonces usted no se ha bautizado en agua, no sé qué es eso. Pero es miembro de la iglesia. Pero este fenómeno, hermano, está pasando en la ciudad. Los pastores le están enseñando a la iglesia que el bautismo ya no es necesario porque es un rito pasado de moda. Sí, no se sorprenda, eso lo están enseñando algunos pastores. Están enseñando, pastor, que la cena del Señor es un rito pasado de moda, que ya no hay que celebrarla porque la iglesia la ha tomado como algo idolátrico. Como dijo el finado Guerra, me caigo y me levanto cuando escucho esas cosas. Entonces a los europeos les está pasando eso. Pero a los latinos nos está pasando algo que está en el polo opuesto. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros los latinos? Hoy existe, hermano, una loca obsesión por llenar los templos de personas a cualquier precio. No importando quiénes sean ni cómo vivan. Pero lo que interesa es tener audiencia y que generen recursos. Sin embargo, mucho de esa gente ni conoce a Jehová ni la obra de Jehová. Mucha gente que está visitando los templos, hermano, y llegan los domingos y participan de la liturgia, pero no han nacido de nuevo, porque nadie les ha expuesto el plan de salvación. Quizás ellos tengan muy buena intención, pero no saben. Pero hay una obsesión hoy. Hay una obsesión de llenar los templos a cualquier manera, de cualquier forma. Vengan y vengan y vengan y vengan y vengan. Hay organizaciones que eliminaron las pequeñas comunidades que tenían regadas en el país y le ordenaron a los pastores que tenían que ir a la sede central a San José y formar una mega iglesia. Y yo no tengo nada contra las mega iglesias, gloria a Dios por ellas. Pero es más bíblico las pequeñas comunidades diseminadas por todo lado que las mega iglesias. Ojalá todos nuestros templos fueran megas, pero que tuvieran impacto en la comunidad. Que le diga algo a la comunidad, que enseñe algo a la comunidad. Hermanos, si el evangelio que predicamos nos transforma, yo le pongo un signo de interrogación, si es evangelio. El evangelio de Jesús es un evangelio que transforma las vidas. La unción que nos hablaba nuestro pastor hoy, hermano, la unción que nos hablaba nuestro pastor ahora cuando él dirigía, es verdad. Hermano, la unción de Dios hace la diferencia, cambia, transforma vidas. Pero si no hay transformación, igual hay que poner un signo de interrogación. Y yo creo lo que nuestro pastor nos decía, hermano. Si en la casa de Dios, hermano, la presencia de Dios no es real, se convierte en un edificio más igual que cualquier otro que hay en la comunidad. Pero ¿sabe por qué esto es un lugar diferente? Porque aquí está la misteriosa presencia de Dios. Porque aquí está la exquisita presencia de Dios. Yo la sentí desde que inició el culto, hermano. Yo la sentí desde que inició el culto. Y eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia y eso hace que valga la pena que estemos aquí y que salgamos a servir al Señor. Hermanos, ante la disyuntiva moderna que enfrenta la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que descubrir estos problemas, hermanos, son comunes y tenemos que hacer algo para que no invadan el seno de la iglesia. Ante la disyuntiva moderna que enfrenta la iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir la corriente del mundo
seguir, hermanos, la ruta del montón, de la mayoría, o nadar contracorriente, como lo enseña Pablo en Romanos 12:2. Lo que San Pablo enseña ahí, hermanos, en Romanos 12:2, es lo que la iglesia tiene que hacer para evitar estos problemas, que nos invadan estos problemas. Romanos 12:2 dice, empieza el texto diciendo, no os conforméis ¿a qué? No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino renovaos, transformaos. Pablo usa ahí la palabra transformar, es metamorfosis. Es un proceso de cambio que se efectúa de manera progresiva. Cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, lo que está diciendo la iglesia, no tomen la forma del mundo, no se amolden al sistema del mundo, nada en contracorriente. Lo que Pablo nos dice, hermanos, es que tenemos que tomar la actitud de los salmones, nadar contra la corriente del mundo, nadar contra la teología barata de este tiempo, nadar contra todo, hermano, lo que atente contra la fe pura de la iglesia. Yo les dije que el movimiento pietista en el siglo XVI fue destruido por la falsa doctrina. Hombres que se introdujeron de manera sigilosa y penetraron en los seminarios y comenzaron a enseñar y dieron al traste con el movimiento pietista. Pero qué bueno que Dios siempre ha tenido hombres y mujeres que se han parado en la brecha y han levantado el estandarte de la fe pura y la siguen defendiendo y la seguirán defendiendo.